qué Benito Juárez fue presidente de la República? ¿Por qué cuando se fue Ignacio Comonfort y se salió del país, por qué legalmente fue presidente? Y muchos de nosotros no lo vamos a entender y no lo vamos a saber, porque es un ámbito histórico muy antiguo en vista de lo que son los procesos jurídicos. Si alguien lo sabe, que levante la mano. Y como sé que no lo saben, se los vamos a explicar. El principio fundamental del desarrollo político ha tenido dos causas que no nos permiten un desarrollo de la política criminal como debe de ser. El primer factor es una legislación hecha solamente por teóricos y no por prácticos. En México hubo un grupúsculo de teóricos brillantes, extraordinarios, grandiosos maestros, pero que en su vida habían litigado, en su vida habían entendido cómo se hace un proceso penal o un procedimiento penal. Entonces nosotros, los abogados, nos dedicamos, y vamos a hacer un símil muy sencillo, a andar en una motocicleta del Mercado San José, de esas que tienen 3 llantitas, que se le ponen 2 litros de gasolina, y recorre uno muy lento toda la ciudad, pero la recorre uno lento. A finales de los años 2000, hacia 2010, se le ocurrió a un grupo de teóricos decirnos que nosotros no sabíamos litigar cuando ellos no podían hacer un cambio de nombre. Pero no solamente eso, aquí hay un planteamiento que es importante. Nos dijeron que teníamos nosotros que subirnos a una motocicleta, no de 125 centímetros cúbicos, sino de 1000. Que teníamos que ir solamente por la calle de Enríquez, en una sola llanta, hacia arriba, afortunadamente no fue la de atrás, pero hacia arriba la llanta, y que teníamos que llevar en la mano izquierda 3 copas de cristal en una bandeja de plata, con 3 vinos diferentes, y en la mano derecha teníamos que ir rezando el Corán. Así nos pusieron un grupo de gente que no sabía litigar este sistema penal acusatorio adversarial y estúpido. Por eso lo digo yo. Entonces nos pusieron en esa facultad a hacernos un procedimiento del cual nosotros no conocíamos. Ese es el primer aspecto que no ha encontrado el desarrollo y que obviamente tiene una tendencia inminente a fracasar. El segundo aspecto es el siguiente, espero que me escuchen con atención, pero a un fotógrafo que se hinca enfrente del gobernador, a un baboso que hace paellas y un estúpido que tiene mal gusto para los calcetines, lo nombraron fiscal general de Veracruz. Eso es un absurdo, es una tontería, es un insulto que no reciba a la gente de Solicito, es una aberración personal y una falta de profesionalización. Entonces, así nos ha pasado, pero no es la primera vez. Ya tuvimos gente muy rara como fiscal general o como procuradores de justicia de Veracruz, porque es un nombramiento que se establece en base a la amistad, y es a donde nosotros vamos llegando en este momento a lo que es mi tema, que es la democratización de la Fiscalía General. No hay nada nuevo en este mundo, porque algunas personas han de pensar que efectivamente es una propuesta única de un abogado litigante, de un jalapeño que quiere sobresalir en alguna consideración. Sí es cierto, es una propuesta de un jalapeño, pero el jalapeño se llamó Sebastián Lerdo Tejada. Sí es una propuesta de algunos políticos mexicanos que fueron los que lucharon en el ámbito de la Constitución y la conformación de la Constitución de 1857. Es importante entender que hacia 1762 Juan Jacobo Rousseau escribió su libro de El Contrato Social, y ahí determinó un sentido fundamental sobre aquella forma extrema, la forma extrema de la dependencia respecto a que la ciudad lo libere de aquella que tiene respecto de otros ciudadanos y de su egoísmo
particular, que es la parte que él manejaba más. Todos debemos de ser nuestro gobierno, o como dijo Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo y para el pueblo. Entonces aquí es importante que entendamos algo. Juan Jacobo Rousseau, para 1762, entendió y comprendió lo que es el desarrollo de la democracia en todo nuestro actual. Unos 10 años después se llevaba a cabo la Revolución de los Estados Unidos, y antes de los 20 años después del libro de Juan Jacobo Rousseau, la Revolución Francesa. Pero es importante ahí entender que de la revolución hubo un hombre que fue el héroe de los dos mundos, que fue el Marqués de Lafayette. Y el Marqués de Lafayette es de los redactores, junto con Thomas Jefferson, de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y entonces, siendo muy joven en el Congreso francés, él va y dice qué es lo que nosotros queremos, cristalizando una serie de ideas que se originaron con Juan Jacobo Rousseau. En México no nos escapamos de ello, porque siempre tuvimos gente que fuera dedicada al estudio y que lo pudiera hacer. Cuando se redactó la Constitución de 1857, la cual se aprobó el 5 de febrero, por cierto, en el artículo 90, y perdónenme que lea, yo habitualmente no me gusta leer, pero luego se me olvida, dice el artículo 90 de esa Constitución, en la sección tercera del Poder Judicial: se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales de distrito y de circuito. Esa es la conformación del Poder Judicial Federal. Así es como se estableció, y recuerden ustedes que a partir de ahí se generó las primeras tesis de jurisprudencia, de la primera a la cuarta época, ¿sí?, de jurisprudencia, porque obedecía a la Constitución de 1857. El artículo 91, ese es muy importante en un sentido, dice: la Suprema Corte de Justicia se compondrá de 11 ministros propietarios, 4 supernumerarios, un fiscal y un procurador general. O sea, había las dos figuras: un fiscal general para procesos, obviamente, y un procurador general de la República, pues para la defensa y la representación legal de la federación. Esos son los dos conceptos comunes que deben de existir. Entonces, aquí es importante finalmente cómo trasciende este ámbito político a algo que desapareció en la Constitución de 1917. Artículo 92. Cuando uno de los individuos de la Suprema, cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durará en su encargo 6 años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral. ¿Esto qué quiere decir? Algo sencillo. El fiscal general tenía para la Constitución del 57 que ser electo. El procurador, obviamente, tenía que ser electo. Y todavía no termino, pero vamos a entender que en aquellos ayeres se había votado por Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como era el siguiente cargo importante constitucional, cuando se fue Ignacio Comonfort, el que queda como presidente es el segundo más votado, y que obviamente era el presidente de la Suprema. Por eso es la razón legal de la cual llegó Benito Juárez a ser presidente. A él no lo designaron, a él lo votaron, en una forma de votación indirecta. La votación indirecta es igual a la que se lleva a cabo en los Estados Unidos por vía de grandes electores, que son los distritos electorales, y obviamente ese grupo de distritos electorales son los que finalmente deciden quién va a ser, en su caso, fiscal general en el caso de Estados Unidos, jefes de policía en el caso de Estados Unidos, fiscales regionales, jueces y todos los demás cargos que realmente sí tienen que ser de elección popular. Obviamente que si hubiéramos ido a una elección popular para decidir si aceptábamos a este individuo como fiscal general, pues nadie hubiera votado a favor de él. A lo mejor lo pondríamos en algún restaurante a cocinar una paella. Pero bueno, el planteamiento sustancial es ese. No existe absolutamente nada novedoso en esto,
surgió hace 150 años y creo que la reforma integral del Estado requiere formalmente de que existan funcionarios públicos, en el caso de los fiscales, específicamente los fiscales generales de justicia, ya no hablemos de la imagen del procurador, pero sí la del fiscal, porque es de procedimientos, en una persona que nos represente realmente a todos y a quien le podamos exigir, porque no le podemos exigir absolutamente a nadie, porque por compadrazgos, amigos y por cualquier otra razón, llega la gente a ocupar los cargos de la Fiscalía General, que deberían ser cargos de elección popular, y ahí es en donde se retoma un principio básico de lo que fue la creación de un desarrollo político para México, para Veracruz, y que eso nos va a permitir salir adelante. El caso específico de Rudolph Giuliani, que fue un extraordinario fiscal general en Nueva York, él le dio la oportunidad de ser inclusive candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Hubo un gobernador que primero fue fiscal, que fue Adams en Estados Unidos, que siendo fiscal general inició su carrera política y terminó presidente de Estados Unidos. McKinley también fue fiscal general y le dio la oportunidad de llegar a ser presidente de Estados Unidos. El planteamiento político, el planteamiento social, el planteamiento económico tiene que ser tendiente a un desarrollo de una democracia que nos haga entender que todos nosotros pondríamos al fiscal general y que obviamente sería un planteamiento formal y que nos daría la oportunidad de entender que la justicia se democratiza y que nos da sustancialmente ese reclamo que puede ser muy válido. Solamente quisiera yo terminar y además agradecerle a todos su atención. El diputado Ponciano Arriaga fue un diputado muy serio en la Constitución del 17, era del Distrito Federal y era un hombre que era muy crítico, pero él hace una observación dentro de la discusión registrada en el libro de Francisco Zarco sobre los debates del Constituyente del 57, que les leeré en los términos siguientes. Son incomprensibles las razones de los abogados para creer que solo ellos son capaces de ser magistrados. ¿En qué se fundan? En la ciencia, que consiste en pasar por las aulas, aunque no se aprenda ni se estudie, en los exámenes, que son a menudo de compadres, y en la práctica, que consiste en haber perdido o ganado algunos pleitos. Todo esto no da aptitud ni honradez, que es lo que debe buscarse para los puestos públicos. El orador ha encontrado más justicia, más rectitud, más honradez, más acierto en los jueces legos que en los profesores de derecho. Así es que, aunque tratemos también de democratizar, Ponciano Arriaga nos dice también la verdad. No todos los que puedan ser electos salen buenos. Recuerden ustedes que tuvimos a Duarte de gobernador y otros tuvieron a Borges. Así es que no todo nos sale bien. Muchas gracias a todos.